Amigas y amigos, aquí comienza Telediario y de inmediato un repaso por los hechos más importantes de la jornada. Bienvenidos y bienvenidas. Ecuador finalizó los diálogos con Odebrecht respecto a una posible indemnización. El procurador Íñigo Salvador indicó que la empresa brasileña intentó condicionar al gobierno. A través de una rueda de prensa virtual, el procurador Íñigo Salvador anunció la terminación definitiva de los diálogos con los representantes de la empresa Odebrecht, en los que se intentaba negociar una reparación integral. La compañía Odebrecht cambia de representante legal y cambia también la actitud de la compañía. Es a partir de la intervención del señor Mauricio Ruiz en donde estos condicionamientos, esta especie de coacción sobre el Estado ecuatoriano, esta especie de o tomen lo que les ofrecemos o déjenlo, se evidencia por primera vez. Según indicó el procurador, la constructora brasileña pretendió hacer un cruce de cuentas con dinero que por orden judicial el Estado ecuatoriano tiene retenido. Los montos retenidos a la compañía Odebrecht por orden judicial son de aproximadamente 115 millones de dólares. Hechas las diferentes deducciones que la compañía Odebrecht pretende, una vez que haya con ese dinero mismo pagado las obligaciones con el SRI, con acreedores que son proveedores de la compañía, con sus abogados, etcétera, etcétera, estamos hablando de aproximadamente entre 50 y 70 millones de dólares. Y además Odebrecht puso otra condición. Es volver a contratar con el Estado ecuatoriano. Eso es ahorita un imposible. Si estos pedidos no se cumplían, Odebrecht sostenía que se podría suspender la cooperación eficaz con el Estado ecuatoriano, añadió. Ahora podemos ver que las intenciones de la compañía Odebrecht no eran conversar de buena fe y llegar a un acuerdo con el Estado ecuatoriano, era simplemente imponer un monto arbitrario. De aquí en adelante, explicó el procurador, que a Odebrecht le corresponderá enfrentar y responder ante las autoridades y órganos competentes por sus obligaciones pendientes. De lo tributario, con el Servicio de Rentas Internas. Respecto de sus obligaciones contractuales por contratos con el Estado, con la Contraloría General del Estado y eventualmente con la Justicia Contencioso-Administrativa ecuatoriana. En cuanto a los hechos ilícitos, como son los temas relativos a los sobornos, con la Fiscalía General del Estado. Esta decisión se tomó a 11 meses de iniciar los diálogos, pues en julio de 2019 se efectuó la primera reunión, otra en agosto y la cita del mes de octubre no se realizó, debido a las movilizaciones que se presentaron en el país. Por su parte, la constructora brasileña, a través de un comunicado, señaló que hace más de 3 años busca llegar a un acuerdo de reparación, con base en prácticas internacionales de las que Ecuador forma parte. Además, se indica que en caso de que el Estado ecuatoriano decida retomar los diálogos, la empresa se encontrará siempre a su disposición y realizará todos sus esfuerzos para alcanzar dicho acuerdo. Olga Velasco, Ecuador TV. Y le contamos que un juez de garantías penales del Guayas dictó prisión preventiva contra José Luis R. y Verónica H. La pareja de esposos fue detenida durante los operativos que ejecutó la Fiscalía en San Borondón y Guayaquil y son acusados por el delito de lavado de activos por más de $1 millón en el caso Seguro Sucre. Dentro de los casos de corrupción vinculados con Seguro Sucre, se dictó prisión preventiva para José Luis R. y Verónica H., procesados por presunto delito de lavado de activos por cerca de $1.200.000. También fue procesada la persona jurídica Controla SEC. Además, se dispuso la incautación de un vehículo y la prohibición de enajenar otros más. La pareja de esposos fue detenida durante un operativo liderado por la Unidad Antilavado de Activos de la Fiscalía, con el apoyo de la Policía Nacional, en el que se levantaron evidencias como equipos electrónicos y documentación relacionada con la investigación. Los detenidos y la persona jurídica Control Asesores de Seguros Controla SEC S.A. estarían vinculados con presuntos actos de corrupción relacionados con Seguro Sucre por pago de coimas o comisiones entre el 2013 al 2017, dinero al que se le habría dado una apariencia legal.
Durante la audiencia de formulación de cargos se presentó como principales elementos de convicción reportes tributarios remitidos por el Servicio de Rentas Internas, informes ejecutivos de la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE, información de transacciones bancarias y reportes de información societaria que evidenciarían movimientos financieros inusuales de los procesados. En su cuenta de Twitter, la compañía de seguros Sucre emitió un boletín indicando que como empresas no han sido notificados de ningún procedimiento por parte de la Fiscalía o de ninguna otra autoridad en sus dependencias a su personal en funciones y que no son parte de ningún proceso judicial. Y enfatizó que los allanamientos están relacionados con el caso de Juan Rivas, expresidente del directorio de la empresa. Según las acciones ejecutadas en colaboración con la Justicia de Estados Unidos, Juan Javier Rivas, expresidente de Seguros Sucre y ex asesor de Rafael Correa, quien habría optado por la cooperación eficaz, en 60 días deberá presentar información a la Corte de Miami por sobornos al adjudicar y mantener contratos con empresas extranjeras. Mariuxi Buenaño, Ecuador TV. La caída del precio del petróleo afectó a los mercados internacionales y también al Ecuador. Frente a esto, el gobierno propone un sistema de control de precios por bandas. Se lo explicamos en la siguiente nota. Fue el 20 de abril que el mundo experimentó un revés histórico en el precio internacional del petróleo. Un registro inédito que bajó a menos $37.63 por barril. Los especialistas en el tema analizaban las razones y lo atribuían al exceso de petróleo disponible en el mercado, al cierre de varias refinerías en el mundo, a la intención de inversionistas y especuladores de deshacerse de los contratos de venta futura para mayo, a un descuadre entre la oferta y la demanda, a la falta de espacios para almacenar y vender el crudo y a la baja demanda de combustibles en el contexto del COVID-19. La caída del precio del barril nos va a hacer pasar, sin duda alguna, momentos muy difíciles como nación. Incluso podría complicar operaciones económicas futuras. Lo cierto es que fue un cóctel explosivo para la economía mundial que además se sumaba a los efectos ya registrados por el coronavirus, que también se reflejaba en la caída de bolsa de valores y en la reducción del precio de las materias primas. Panorama que los principales organismos internacionales y los bancos de inversión advirtieron de una posible recesión. Pero esos efectos se miran con mayor fuerza en países como el Ecuador porque sus ingresos fiscales dependen directamente del valor de sus exportaciones de crudo. Son 2.400 millones de dólares menos por concepto de la caída del precio del petróleo, no compatible con el precio que estaba en el presupuesto. Es extremadamente angustiante en el sentido de que los ingresos petróleo que vamos a recibir este año llegarán aproximadamente a 500 millones de dólares, de cerca de 3.000 millones previstos. Y entonces, la disyuntiva para el Ecuador se enfrenta a un recorte del gasto público, a endeudarse, a recortar subsidios o programas sociales con el consecuente saldo político y económico. Pero, en lo que se refiere al subsidio a la gasolina extra, Ecopaís y al diésel, este será reemplazado por un sistema de control de precios conocido como bandas. Es decir, el precio piso o base en la gasolina extra será de $1.75 por galón y podrá fluctuar hacia arriba máximo en un 5%, o sea, hasta 9 centavos. Si rompiera el techo, automáticamente entra a funcionar la focalización. El precio piso o base para el diésel es de $1 por galón y el rango de variación también será de máximo 5% sobre ese piso y solo podrá subir si el precio internacional del petróleo y de los combustibles también sube. ¿Para qué el monitoreo? El monitoreo es muy importante para proteger al consumidor local de Ecuador de las variaciones exageradas, abruptas que se pueden dar en el mercado. En cuanto al gas licuado de petróleo o GLP, el precio permanecerá congelado. Eduardo Córdoba, Ecuador TV.
Y desde el próximo lunes, a través del Banco del Pacífico, se pondrán a disposición las líneas de crédito para apoyar la reactivación de medianas, pequeñas y microempresas del país que mantuvieron sus fuentes de empleo en esta crisis. Inicialmente se cuenta con un fondo de $500 millones. Así lo indicó el ministro de Economía, Richard Martínez, quien también se pronunció sobre otros temas de coyuntura. Los créditos tienen una tasa de interés del 5% con un plazo de pago de hasta 36 meses, con 6 meses de gracia. El ministro de Economía, Richard Martínez, resaltó este punto. Porque las empresas durante estos meses que vienen todavía van a tener que hacer esfuerzos de liquidez. No saben muchas de ellas cómo se va a comportar su demanda. E incluso si la demanda se mantiene, como yo decía, ya han invertido parte de su liquidez en sostener las compañías. Inicialmente ese fondo cuenta con $500 millones e irá aumentando conforme el gobierno reciba los recursos ofrecidos por los multilaterales como apoyo a Ecuador para enfrentar la emergencia económica. El titular del Frente Económico dijo que los créditos para dinamizar la liquidez de grandes, medianas y pequeñas empresas se entregarán de manera prioritaria a los negocios que mantuvieron, pese a las complicaciones, las fuentes de empleo. Sabemos que varias empresas han tenido que hacer algunos sacrificios para sostener el empleo y eso va a ser muy bien valorado a la hora de entregar estos créditos. Consultado sobre otros temas de interés, el ministro de Economía manifestó su predisposición de responder al llamado de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, que propuso un juicio político en su contra por el tema del recorte a las universidades y escuelas politécnicas que reciben recursos del Estado. Recordó que el ajuste presupuestario no obedece a una decisión arbitraria de la autoridad, sino que depende de los ingresos del Estado por concepto de la venta de petróleo y recaudaciones tributarias, al tiempo de advertir que son las autoridades administrativas de las universidades las que deben ejecutar los presupuestos de manera óptima. La pregunta es si es que este año se van a utilizar recursos, por ejemplo, en viajes, en viáticos, en pasajes. Hay rectores que hoy ganan más que el presidente de la República, esa es la realidad. Las autoridades de los centros de educación superior le apuestan al diálogo para buscar una salida que no afecte la planificación académica ya en ejecución. Entendemos que muy probablemente para cada universidad se pueden aplicar condiciones diferentes. Javier Ceballos, Ecuador TV. Amigas y amigos, hacemos una pausa en este espacio de noticias para darle paso al conversatorio que mantiene en este momento el presidente de la República, Lenín Moreno, con varios medios de comunicación, en el que se abordarán temas de interés de coyuntura nacional, incluida la emergencia sanitaria y las últimas medidas económicas. Luego retomaremos las noticias en Telediario. Continuamos con las noticias aquí en Telediario. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Por primera vez en la historia del Ecuador, este domingo 24 de mayo, el presidente de la República, Lenín Moreno, rendirá su informe anual de labores de forma virtual. Lo hará desde el salón plenario de la Asamblea sin la presencia de legisladores, ministros, autoridades ni invitados especiales. Ellos estarán conectados a la sesión a través de una videollamada. Valeria Villarroel nos cuenta cómo se desarrollarán las ceremonias para recordar a los héroes de la batalla de Pichincha. 41 años después del retorno de la democracia en Ecuador, una impredecible emergencia sanitaria cambió por completo la celebración de un día emblemático. Este 24 de mayo será diferente. Recordaremos a los héroes de la batalla de Pichincha al cumplirse 198 años en medio de una ciudad con sus calles vacías. El toque de silencio de los granaderos de Tarqui. A las 8 de la mañana iniciará la jornada este domingo en la Cima de la Libertad al suroccidente de Quito. Tenemos representación de 10 soldados de cada una de las fuerzas como parte de las normas de seguridad. No habrá público. Está prevista la asistencia del vicepresidente de la República, Otto Sonnenhösner, del secretario de Gabinete, Juan Sebastián Roldán, el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Luis Lara, y los comandantes de las 3 ramas. Tenemos no más de 140 personas, incluido la seguridad. El presidente Lenín Moreno se dirigirá hasta la Asamblea Nacional, en donde recibirá honores militares en la alfombra roja,
antes de ingresar al Salón Nela Martínez. La calle de honor que le dará la bienvenida tendrá un número reducido de cadetes con los protocolos de bioseguridad que exige la emergencia. Será la primera vez que un mandatario en funciones rinda su informe de actividades de forma virtual. Lo hará frente a un plenario vacío. Una acción bastante reducida, presidente y el señor vicepresidente de la República, algunos ministros de Estado, solo las cabezas de los poderes, de las funciones del Estado y de la Asamblea también los representantes del Consejo de Administración Legislativa. El programa tiene 5 puntos. Durará menos tiempo que años anteriores. No se permitirá el ingreso de medios de comunicación. Los invitados especiales estarán conectados por videollamada y se proyectará en las pantallas. El resto de asambleístas podrá conectarse de la misma manera a la sesión. Se estima que dura aproximadamente de 1 hora a hora y media en su tiempo total. A las 11 iniciará el discurso de César Litardo, el tercer titular de la Asamblea en este periodo democrático, quien termina sus funciones en el 2021. Hacerle llamado a la unidad nacional. No hay forma de que el país salga adelante en esta crisis, en la crisis más profunda económica y sanitariamente que ha tenido el país de toda su historia, si lo hacemos de manera desarticulada o cada uno por su lado. Después, el jefe de Estado rendirá el informe de labores de un año en el que ha tenido que afrontar difíciles momentos políticos, económicos y sociales, y que será transmitido a través de una cadena nacional de radio y televisión. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Este 24 de mayo nuestro país conmemora 198 años de la batalla de Pichincha, acontecimiento histórico que culminó con el proceso independentista de lo que posteriormente fue el Ecuador. Fue una batalla de altura, no solamente porque se desarrolló en Quito, sino porque además se produjo en un sitio ahora emblemático, pero en ese momento definitivamente estratégico. A 3.500 metros sobre el nivel del mar, en la ladera suroriental del volcán Pichincha, cerca de donde se encuentra actualmente el monumento conocido como la Cima de la Libertad en la ciudad de Quito, tuvo lugar el enfrentamiento entre las fuerzas independentistas y el ejército realista español. El primero de los ejércitos señalado estaba liderado por el mariscal Antonio José de Sucre, quien junto a sus 2.900 hombres habían viajado de Guayaquil a Quito, planificando una maniobra diferente para enfrentar a sus rivales. Subir toda la noche al Pichincha para la mañana siguiente, 8 de la mañana, estar listos para bajar por las faldas de la montaña y enfrentarse a las tropas realistas y liberar a Quito, liberar a los que querían ser liberados. El combate entre patriotas y realistas no fue fácil. El ejército de Sucre tuvo momentos donde las bajas y la falta de municiones hizo pensar en la derrota, pero allí encontraron el coraje propio, así como el respaldo de fuerzas aliadas, como el batallón inglés Albion, para retomar el control. Y hacia el mediodía aproximadamente se produce la rendición del ejército español, consolidando pues la victoria del ejército independentista. 400 soldados realistas perdieron la vida y 1.100 más fueron tomados como rehenes, culminando un proceso independentista que había iniciado el 10 de agosto de 1809. La independencia significó el hacernos cargo de nuestra vida política, económica, social, cultural, con las luces y con las sombras, con los vítores de la victoria, pero asimismo con las deudas que dejó la guerra de independencia. Hubo que hacerse cargo de todo. Este aniversario se conmemorará de forma diferente. No habrán desfiles, pero sí las lecciones que siempre dejó la historia, la de luchar juntos para salir adelante. Alec Llanos, Ecuador TV. Durante la cadena nacional, el ministro Juan Carlos Ceballos aclaró que las desvinculaciones de personal en el sector de la salud corresponden al área administrativa y que afecta solo al 2% de la nómina de 82.000 empleados que conforman el Sistema Nacional de Salud Pública. Mientras, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, informó sobre algunas decisiones importantes tomadas por el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional. Como ya es de costumbre, el ministro de Salud informó sobre la situación del COVID-19 en el país. Con corte al viernes 22 de mayo, las cifras indican un total de 104.330 pruebas realizadas y se registran 3.536 pacientes recuperados. 44.279 casos descartados, y eso se hace con una combinación de los que son pruebas PCR y pruebas rápidas. 35.828 casos confirmados, también una combinación de pruebas PCR con pruebas rápidas,
y desafortunadamente 3.056 personas fallecidas. Después, aclaró que las desvinculaciones del personal en el sector de la salud, debido a la crisis económica que vive el país, corresponden al área administrativa y que afecta solo al 2,8% de la nómina de 82.000 empleados que conforman el Sistema Nacional de la Salud Pública. Son decisiones difíciles. Los recursos que se liberen en este proceso de optimización nos servirán para fortalecer el talento humano de la primera línea de atención. Por otra parte, María Paula Romo anunció algunas decisiones tomadas por el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional. Se aprobó el día miércoles el protocolo para la apertura progresiva de templos e iglesias católicas. Lo primero que decir es que todavía en amarillo no se van a autorizar celebraciones religiosas, no se van a autorizar misas, pero se da paso a la apertura de estos lugares de oración, de estos lugares de recogimiento, con normas sanitarias muy estrictas. Asimismo, se refirió sobre el inicio de operaciones en los aeropuertos del país como parte del regreso a la nueva normalidad el 1 de junio, pero con límites establecidos. En un primer momento se podrá reactivar solamente el 30% de las frecuencias o de los vuelos que estaban habitualmente autorizados en un aeropuerto. Finalmente, indicó que las movilizaciones anunciadas por organizaciones sociales en respuesta a las medidas económicas tomadas por la crisis económica serán resueltas en el marco democrático. Si es que esto se convierte en un ataque violento o en un riesgo para una ciudad, pues tendrá las limitaciones que debe tener y que usualmente tiene el orden público. Y la restricción de transporte interprovincial sigue vigente. Pero... Juan Carlos Figueroa, Ecuador TV. El vicepresidente Otto Sonnenholzner y el gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duarte, entregaron a la Policía Nacional kits de pruebas rápidas para detectar la inmunidad frente al COVID-19. Durante el evento, el segundo mandatario hizo un llamado a la corresponsabilidad ciudadana ante el anuncio de nuevas protestas. Durante el evento, el segundo mandatario agradeció la gestión de la Policía Nacional por garantizar la seguridad ciudadana durante la emergencia sanitaria, mientras hizo un llamado a la calma ante el anuncio de marchas y paralizaciones. Salir a movilizarse es un atentado contra la vida, es una irresponsabilidad. Entendemos el derecho que tienen todos a protestar y a sugerir mejores soluciones, pero poner en riesgo la vida de los demás me parece un despropósito, sino un delito. Así que esperemos que sepan entender la grave situación sanitaria que vive el país, que el COVID no se ha ido a ninguna parte y que aquí seguirá posiblemente por mucho tiempo y que ese tipo de actividades lo único que hacen es poner en riesgo a la ciudadanía. Sobre los despidos intempestivos en el área de salud, el vicepresidente de la República dijo que se debe eliminar el exceso de la burocracia, pero que se exceptúa el recorte a los médicos. El país no tiene recursos, mucho menos para sostener excesos burocráticos en ningún sector. Lo que no se puede perjudicar es el servicio. Si han sido retirados médicos que estaban trabajando en la atención de salud, deben de ser reincorporados inmediatamente. Esa es una disposición clara, si es que se han cometido ese tipo de errores. Insisto, yo lo hice hace más de un año en la vicepresidencia de la República, me enfoqué en la reducción del gasto corriente y redujimos casi el 40% del gasto de esa institución. Lo hago en la forma como me movilizo y cómo represento al país cuando viajo, en vuelos comerciales, sin comitivas. Esos ejemplos tienen que replicarse en todo el Ecuador, a toda instancia. Se predica con el ejemplo, bueno, empiecen a replicar, porque no hay dinero que alcance si seguimos así. En compañía del gobernador del Guayas se realizó la entrega de 5.000 pruebas rápidas de COVID-19 para detectar anticuerpos, las mismas que se irán entregando paulatinamente en beneficio de los servidores del Estado. Esperamos aquí en Guayaquil sobre todo tener un alto porcentaje ya de personal con anticuerpos desarrollados y continuaremos haciendo esto con las demás instituciones. Esto se está haciendo también en todos los hospitales del país y Fuerzas Armadas también. Con esa confianza nuestros compañeros sigan gestionando no solamente lo que nos corresponde dentro de la misión constitucional, sino también todos aquellos aspectos que se han derivado de la crisis de salud. Realizarán a todos los servidores policiales que se encuentran en primera línea, es decir, que están en la calle, a todo el personal de criminalística, personal de DINASED, PJ y el personal preventivo que realiza los checkpoints y los controles en la calle. Mariuxi Buenaño, Ecuador TV.
El municipio de Quito, con el alcalde Jorge Yunda a la cabeza, practicó este viernes pruebas PCR a los moradores del barrio La Libertad de Chillogallo, ubicado en el sur de Quito. Yunda reafirmó que el martes 26 de mayo recibirá informes de los organismos de salud municipales y que de ello dependerá si la ciudad pasa de color rojo a amarillo en el semáforo. Hace más de 16 años que Jorge Yunda, alcalde de Quito, no ejerce su profesión de médico. Sin embargo, este viernes tomó la posta a quienes están en primera línea enfrentando la pandemia. En el barrio La Libertad de Chillogallo encabezó una brigada donde practicó las pruebas denominadas PCR a los moradores de esta parroquia que, al momento, es la que presenta el mayor número de contagios de coronavirus en el distrito metropolitano de Quito. Estamos muy motivados de que con los recursos del pueblo de Quito hemos adquirido estas primeras 100.000 pruebas, que vamos a un proceso de nuevas 100.000 más. A Byron Valle se le practicó la prueba. A pesar de no reportar síntomas, quiere ir a la segura por si se define que Quito cambie de color en el esquema de semaforización. Dios quiera que ya la situación cambie para poder salir y a mantener el distanciamiento para poder trabajar en paz y tranquilo. Al respecto, el alcalde Yunda reiteró que esa decisión dependerá de los informes que reciba de los organismos de salud municipales el próximo martes 26 de mayo. Informaremos a la ciudadanía, al Consejo Metropolitano, al COE Metropolitano, a las autoridades nacionales, la situación real de la ciudad de Quito y las decisiones que vayamos a tomar. Y para esa decisión, la aplicación de pruebas de detección de COVID al mayor número de ciudadanos permitirá conocer sobre qué terreno se pisa. La ciudadanía reciba justamente estos beneficios, los beneficios que son de sus impuestos, de lo que todos los días aportan para el crecimiento de la ciudad y que se sientan que están siendo cobijados, que están siendo cuidados desde la alcaldía de Quito. Las pruebas PCR se aplicaron también al personal administrativo y de servicios de la empresa pública del mercado mayorista de Quito. Javier Ceballos, Ecuador TV. En otro tema le contamos que el Ministerio de Turismo entregó los protocolos de bioseguridad a hoteles, hostales y establecimientos turísticos del país para que lo apliquen con su personal y con los clientes cuando se reinicien sus actividades. Los representantes de los establecimientos de alojamiento turístico recibieron el protocolo general para su reapertura una vez pase la emergencia sanitaria. La ministra de Turismo, Rosy Prado de Holguín, entregó el documento elaborado por el Ministerio de Turismo en un trabajo coordinado con el Ministerio de Salud, la Agencia de Regulación y Control Sanitaria, ARCSA, y la Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos. Representantes del gremio de hospedaje en el país recibieron el protocolo con las normas de bioseguridad establecidas, mientras que la ministra Prado explicó que este documento se elaboró con los parámetros necesarios para que su aplicación asegure la actividad de los establecimientos de alojamiento turístico y proteja la salud del personal y de sus clientes. Esto es de lo que determina el protocolo. Dotar al personal de equipos de bioseguridad y la toma de temperatura frecuente, que existan filtros sanitarios al ingreso del hospedaje y cada huésped llenará su ficha de sintomatología. Se deberán colocar letreros informativos en áreas comunes y en habitaciones, quitar temporalmente periódicos y revistas e incentivar el uso de la tecnología. Llevar un registro diario de limpieza y colocar dispensadores de gel, desinfectante, jabón y papel desechable. Limitar el ingreso de proveedores de alimentos. También limitar el aforo de bares y comedores, no entrar a las habitaciones para servir alimentos y coordinar un comité de crisis con todos los departamentos del establecimiento en caso de que alguien tenga COVID-19. El personal de administración deberá encargarse de socializar continuamente a los trabajadores las medidas de prevención. El personal encargado de la administración se encargará de socializar continuamente a los trabajadores estas medidas de prevención para evitar la propagación del coronavirus y precautelar la salud de los turistas y del personal que labora en estos establecimientos. Carla Arcentales, Ecuador TV. Y los centros comerciales del Ecuador elaboraron un protocolo en conjunto y lo remitieron al COE Nacional para propiciar una reactivación del sector con medidas de bioseguridad. Un equipo de Ecuador TV recorrió varios de ellos y verificó el aprendizaje que alcanzaron en este tiempo de emergencia. Son imágenes de una actividad económica que se paralizó casi por completo con la emergencia sanitaria. A este centro comercial, por ejemplo, mensualmente acudían alrededor de 1.800.000 personas con un promedio de compra de $50 cada una. Pero hoy,
esa realidad es distinta y, sin embargo, los esfuerzos por aplicar protocolos de control y de bioseguridad se ven reforzados por una permanente capacitación que se expresa en un aprendizaje de más de 2 meses con las actividades bancarias, de farmacia y de alimentos a domicilio. Y ante ello, los representantes de una treintena de centros comerciales del país trabajaron en un protocolo que detalla cómo proceder con una apertura de esos centros comerciales y recibir un aforo del 30%. Este aforo va a estar acorde, evidentemente, a la semaforización, 30% del aforo según semáforo amarillo y 50% según el semáforo en verde. Con la tecnología que nosotros contamos, que es de conteo de personas, vamos a poder saber exactamente cuándo tendremos el 30%. Un plan piloto que establece paso a paso el ingreso de sus clientes, quienes deben desinfectar su calzado al ingresar, usar gel antibacterial, permitir que se les revise la temperatura, usar obligatoriamente mascarilla y más criterios que además se acompañan de abundante información, señalética unidireccional, espacios para cumplir el distanciamiento, en fin, aspectos con los que trabajadores y clientes opinan. Si se toman los protocolos y se continúan con esos protocolos que al pie de la letra, educando a la gente, se podría dar. No me parece porque todavía hay que tomar en cuenta de que la enfermedad está muy peligrosa. Y nosotros estamos con todo listo para que ellos vengan y estén seguros, ¿no? Tenemos que tomar una cultura nueva, aprender de todo, o sea, tomar conciencia más que todo. Al final de la jornada, la ministra de Gobierno se pronunció sobre este pedido con una respuesta del COE Nacional positiva. Este protocolo ha sido aprobado, el protocolo tiene un manejo mucho más detallado que el de cualquier comercio, porque implica el manejo de desechos, porque implica entradas, salidas, parqueaderos. Y el llamado es a que vengan, sin duda, pero que seamos muy consecuentes en nuestra nueva realidad. El plan piloto, entonces, se pondrá en marcha a partir del 27 de mayo y se aspira a que la colaboración y disciplina ciudadana sean efectivas con el cumplimiento del protocolo. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Revisamos de inmediato las noticias internacionales. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, en su comparecencia de prensa informó sobre la evolución de la pandemia. Además, prometió hacer lo que esté a su alcance para apoyar a los países, suprimir la transmisión y salvar vidas. La OMS incluyó nuevos síntomas de la enfermedad por coronavirus, la dificultad de hablar o moverse, que se suman a otros efectos más comunes y característicos como la fiebre, tos seca, dificultad para respirar y cansancio. Otros son la falta de olfato, la diarrea, dolor de cabeza y la pérdida del gusto. El presidente Donald Trump utilizó por primera vez una mascarilla, algo que ha evitado durante la pandemia que ya deja más de 95,000 muertos en Estados Unidos. La nación de a poco busca la reactivación económica ante esta crisis sanitaria. Durante la visita a una fábrica de Ford en Michigan, donde se elaboran respiradores y otros equipos médicos en el marco de la pandemia, Trump fue consultado por no usar mascarillas. El mandatario se justificó al evitar lucirla en público. Sí la usé, me puse una antes. La tenía puesta en la zona de atrás. No quería darle a la prensa el gusto de verla, pero sí la tuve. En la parte de atrás usé la máscara. En tanto, la reactivación económica se realiza de a poco en Estados Unidos. En Miami, por ejemplo, después de más de 2 meses de cierre, los centros comerciales empezaron sus actividades. Nos sentimos contentos, muy felices, porque vamos a tener trabajo de nuevo y todo eso. Estas jornadas serán evaluadas para garantizar que no se produzcan nuevos contagios de coronavirus. La segunda fase en 14 días. Si no, vamos a tener que reversar todo lo que hemos hecho para llegar a este punto, todos los sacrificios que hemos hecho. En Texas, donde ya se inició con la primera etapa de apertura en restaurantes y salones de belleza, el gobernador se muestra positivo al iniciarse este viernes la segunda fase. Nuestra tasa de mortalidad es una de las más bajas de Estados Unidos. Con la ayuda de nuestros hospitales, nuestra tasa de recuperación es una de las mejores del país. Estamos superando esta situación. Desde inicios de mayo, 17 estados comenzaron el proceso para volver a las actividades económicas. En Nueva York sería a partir del 15 de junio. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV.
Estados Unidos anuncia su salida del Tratado de Cielos Abiertos. Además, Amnistía Internacional revela en su más reciente informe que familias de migrantes fueron obligadas a elegir entre ser separadas o permanecer detenidas a pesar de la pandemia de coronavirus. Los detalles de la información con Natalie Salas de La Voz de América desde Washington. Estados Unidos anunció su salida del Tratado de Cielos Abiertos, la que se va a concretar en 6 meses. Este acuerdo fue firmado en 1992 para permitir el monitoreo de las actividades militares de los países miembros. Pero en este momento, la Casa Blanca considera que Rusia ha violado las normas consensuadas. Sobre este tema, el secretario de Estado Mike Pompeo dijo que Rusia se ha valido del convenio para obtener informes de inteligencia y así apuntar armas convencionales contra objetivos en Estados Unidos y en Europa. En otras noticias, en su más reciente informe, Amnistía Internacional señaló que familias en 3 centros de detención de migrantes, 1 en Pensilvania y 2 en Texas, fueron obligadas por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas a elegir entre si ser separadas o permanecer en las instalaciones de manera indefinida, esto a pesar de la pandemia de coronavirus. En otro orden de ideas, se prevé que el sistema de educación superior de Estados Unidos presente un déficit de hasta 4,5 mil millones de dólares por los cierres provocados por la pandemia de COVID-19. Según la Asociación de Educadores Internacionales, las demoras en las visas, las restricciones de viaje y la inestabilidad económica ha perjudicado mucho al sector. Y finalmente, y a pesar de que ya comenzó a reabrirse la economía en algunas zonas del país tras las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, otros 2,4 millones de estadounidenses solicitaron subsidios por desempleo, según el Departamento del Trabajo. En total, 38,6 millones de personas están sin empleo desde mediados del mes de marzo y los economistas predicen que la cifra de desempleo pudiera llegar al 20% para finales de este mes de mayo. De acuerdo a la Universidad Johns Hopkins, aquí en Estados Unidos ya se reportan más de 1.570.000 casos confirmados del nuevo coronavirus y más de 94.000 personas que han fallecido por la enfermedad. Desde Washington, con la agenda informativa del día, soy Natalie Salas Guaitero, de La Voz de América. Y le contamos que un avión de Pakistani International Airlines se estrelló este viernes cerca del aeropuerto pakistaní de Karachi. El vuelo PK-8303 que cubría la ruta Lahore-Karachi transportaba a bordo a 107 personas, incluidos los miembros de la tripulación. Problemas técnicos al aterrizar causaron el accidente del avión de la compañía Pakistan International Airlines que cubría la ruta Lahore-Karachi en el sur de Pakistán, con 91 pasajeros a bordo y 8 tripulantes. Los primeros informes de medios locales indicaron que todos los tripulantes habían fallecido. Sin embargo, autoridades provinciales confirmaron 76 muertes tras el accidente, número que podría incrementar debido a la gravedad de las lesiones de varios pasajeros. Vecinos de la zona donde cayó el avión también resultaron heridos. Algunos de ellos presentan quemaduras hasta en el 60% de sus cuerpos. El Airbus A320 se estrelló este viernes cerca de las 14:30, hora pakistaní, en una zona residencial de la ciudad de Karachi. Según información preliminar, el piloto de la aeronave avisó que sufría problemas técnicos cuando realizaba la maniobra de aproximación a la pista de aterrizaje. Coralía Pérez, Ecuador TV. Aquí finalizamos esta emisión de noticias, pero antes de despedirnos queremos expresar nuestra sentida nota de pesar por el fallecimiento del señor Segundo Landa, abuelo de nuestro compañero Freddy Landa. Quienes formamos parte de los medios públicos nos solidarizamos con todos sus seres queridos. Paz en su tumba.